Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Mendoza Arrieta y a continuación les daré la explicación de lo que son gases ideales y un ejemplo de ellos. ¿Qué es un gas ideal? Un gas ideal o gas teórico es un conjunto de moléculas en estado gaseoso, separadas una de la otra de tal manera que no ejerce fuerzas intermoleculares entre ellas. La condición de gas ideal ocurre normalmente a bajas presiones y altas temperaturas, lo que permite que cada partícula esté alejada una de la otra. Las características de los gases ideales. Todos los gases ideales están compuestos por átomos o moléculas. Las moléculas del gas se mueven a altas velocidades. Si dos moléculas chocan se genera un choque elástico, es decir, que no hay pérdida de energía. Los gases ideales se dilatan, lo que significa que aumentan de volumen con los aumentos de temperatura. Los gases ideales son adaptables, no tienen una forma definida, sino que adaptan la forma del recipiente que los contiene. En su gran mayoría los gases ideales son incoloros e inodoros, inodoros, es decir, no tienen color ni olor. Los gases ideales son comprensibles, lo que significa que disminuyen el volumen a medida de que una presión aumenta. Un ejemplo de un gas ideal sería el aire, o el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el hidrógeno, el nitrógeno. En este caso vamos a ir a lo que es la fórmula para resolver lo que sería un ejemplo de un gas ideal, donde se expresaría como R es igual a P sobre V sobre NT, que más o menos quedaría de esta manera representada el, la, la fórmula, donde dice que la constante de R de los gases ideales es la relación que existe entre la presión, la temperatura, el volumen y los números de moles estándar para un gas. Esa se obtiene a partir de la ecuación que acabo de mostrar hace un momento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué equivale lo que sería R? Bueno, R ya sabemos que equivale. En este caso la P sería, que aquí nos marca la P, la P sería la presión, que sería la presión en atmósferas, de ahí sería el volumen. Se podría expresar como, para el ejemplo que vamos a tomar, podemos tomar que la presión equivale a una atmósfera. En este caso la V representaría el volumen, podemos interpretar lo que sería como 22.4 litros y manejaríamos una temperatura de 273.15 grados Kelvin y manejaríamos el número de moles, que en este caso sería igual a un mol. Y de tal manera ya tenemos los datos como se muestra aquí, que tendríamos lo que sería la equivalencia de P, V y lo que sería la equivalencia también de la atmósfera y cuál sería el resultado. Entonces aquí solamente sustituiríamos los valores, donde diríamos que R es igual, ahora vamos a poner que se equivaldría a una atmósfera por, en este caso, los 22.4 litros, todo eso dividido entre un mol, que multiplicaría a 273.15 grados Kelvin. Esto quiere decir que la respuesta sería 0.082 atmósferas menos litros sobre moles sobre grados Kelvin, que nos representaría de esta manera, como se muestra el ejercicio de esta manera. Una vez que se tiene este principio se puede determinar los valores de la constante de R para definir las unidades de presión, volumen y temperatura. De este modo se obtiene una tabla en la cual se representaría cómo son los gases ideales. En este caso les voy a mostrar un poco para que la observen. Sería la tabla de las constantes de R para gases ideales, que en este caso vemos que más aproximadamente nos salió lo mismo que estábamos realizando en el ejercicio anterior. Ahora cuando se trata de ahora vamos a hacer un ejercicio para calcular la presión. Le decimos que 500 gramos de dióxido de carbono, podemos calcularlo así, que 500 gramos de dióxido de carbono
de carbono se encuentran a una temperatura de 200 grados centígrados, ocupando un volumen de 50 litros. Ahora vamos a buscar cuál sería la presión en la atmósfera. Para realizar la ecuación de gas ideal es necesario conocer el número de moles del gas. En este caso el ejercicio dice que contamos con 500 gramos de dióxido de carbono, lo que debemos convertir esa masa a moles con la ayuda del peso molecular, que en este caso manejaríamos como el peso molecular sería CO2, el peso del carbono sería 1, más el peso del oxígeno, que sería 2. El peso molecular en este caso sería CO2 sería igual a 12 gramos sobre moles por 1 más los 16 gramos sobre moles por 2. El peso molecular del agua, en este caso de CO, sería CO2 sería igual a 44 gramos sobre moles. Entonces, ahorita una vez que se conoce el peso molecular del agua, se procede a calcular el número de moles que hay de los 500 gramos. Entonces, lo que vamos a realizar va a ser calcular ahora los 500 gramos, que sería los 500 gramos de CO2 por un mol de CO de esta casa del agua sobre los 44 gramos del agua, como se muestra aquí en la siguiente operación. Entonces los moles del agua sería 11.36 moles de agua, como se muestra aquí, que sería el resultado que estaríamos obteniendo. Entonces, una vez que se conoce el número de moles, se procede a reemplazar los valores. Sin embargo, se debe hacer una aclaración antes que eso, ya que en las ecuaciones de gases ideales nunca se utilizan en grados centígrados. Lo que debemos hacer es pasarlos de grados centígrados a grados Kelvin. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso vamos a hacer que iba a ser los grados Kelvin, le vamos a sumar 273.15 más los grados centígrados que vamos a ocupar. Entonces, en este caso, para convertirlos a grados Kelvin, nos dice que de grados centígrados a Kelvin tendríamos que sumarle 273.15, que en este caso sería, los grados Kelvin sería igual a 273.15 más 200, que entonces nos quedarían los grados Kelvin como 473.15, como se muestra en esta imagen, donde estamos reemplazando, donde estamos haciendo la sumatoria de los grados Kelvin para convertir los grados centígrados a grados Kelvin. Tenemos que hacer lo que nos indica, como en esta ocasión es una conversión, son 273.15 grados Kelvin. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a buscar la ecuación que vamos a ocupar, que sería P que multiplica V sería igual a N sobre RT. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos despejar para obtener la presión. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, ahora tenemos a P, si tenemos a V, lo que va a hacer, si está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces, vamos a tener a NRT que va a dividirlo V, y en este caso nos quedaría nuestra fórmula de esta manera. Esta es la que normalmente se ocupa para gases ideales, pero como necesitamos conocer en este caso otro valor para despejarlo, vamos a despejar el volumen. Entonces vamos a pasarlo de este lado y voy a pasar dividiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues ahora vamos a proceder a reemplazar los valores. En este caso es saber determinar el valor de R. En este caso de ejercicio nos pide que la presión en atmósferas y el volumen esté en litros. El valor de R debe de ser de 0.0082057 atmósferas de litros sobre moles menos los grados Kelvin. Entonces vamos a terminar que P, sustituyendo los valores, es igual a 11.36 moles, que multiplica a 0.082057 atmósferas menos litros
sobre moles menos los grados Kelvin, que también va a multiplicar a 473 grados Kelvin. Todo eso va a ser sobre los 50 litros. En este caso, haciendo toda la fórmula en general, si la metemos a la calculadora normal, nos debe de dar que P es igual a 8.81 atmósferas. Y esa es una explicación de lo que sería un gas ideal y cómo hacer el despeje de la fórmula para poder determinar, en este caso, para poder conocer lo que sería el despeje para la presión, que es lo que tendremos que conocer aquí. Y pues ya en este caso pues ya lo obtendríamos, que la presión equivaldría a 8.81 atmósferas. Y eso sería todo. Muchas gracias.